Muchísimas gracias por esta presentación. Lo que usted acaba de decir es verdad. Yo tengo un gran amor para la Eucaristía y por esta razón he participado en muchísimos congresos eucarísticos en el mundo entero. Es un honor para mí poderles ofrecer esta catequesis de esta tarde. No sé por qué se me ha pedido hacerlo. No sé si alguien me conoce ya, pero aparte de la razón por la que he llegado aquí, es una razón estar delante de ustedes. Y cuando me han pedido participar, he aceptado con placer, porque esta es una ocasión que se nos da de profundizar nuestro amor para la Eucaristía y también comprender cuál es su relación con la familia y el matrimonio. Todos nosotros gozamos de la comunión divina con Dios por medio del bautismo y por medio de nuestra fe. He aceptado, por lo tanto, proponerles esta catequesis por una serie de razones. Una de ellas es mi amor hacia la Eucaristía, naturalmente, y he participado en muchos congresos eucarísticos, el primero en Melbourne, en Australia, y algunos años después en Nairobi, en Kenia, y luego en Guadalajara, en México, y ahora aquí en Dublín, en Irlanda. Visité muchos países del mundo entero, justamente haciendo esta experiencia del amor hacia la Eucaristía. Esta semana, Dublín se ha convertido en el centro de la atención del mundo católico. Los ojos de la Iglesia Católica del mundo entero se concentran aquí, en Dublín, en este congreso. Y tengo que decirles que últimamente, hablando con un hombre católico, educado, entusiasta por su fe, le dije que iba a participar en el Congreso Eucarístico de Dublín y me dijo: ¡qué bien! ¿Pero dónde está Dublín? Y entonces he pensado, si le hubiese dicho Guadalajara o Nairobi, ¿qué hubiera pensado esta persona? Que ni sabe dónde está Dublín. Pero bueno, todos nosotros vivimos con gran alegría la ocasión de estar aquí. Y agradecemos a la Providencia también por tener un tiempo, una atmósfera y unas temperaturas agradables. Los escritores espirituales desde el principio hablaron del don maravilloso de la Eucaristía. En los siglos, los teólogos han profundizado nuestro conocimiento de la Eucaristía desde el punto de vista bíblico, escatológico y filosófico. Pero queremos profundizar nuestro amor con respecto a la realidad de Jesús en la Eucaristía. Todos nosotros amamos algún aspecto específico de la Eucaristía. Para muchos de nosotros quizás es la presencia de Jesús viva en el Santísimo Sacramento. El Señor resucitado está con nosotros. Está presente de varias maneras. De manera suprema, naturalmente, en el sacramento y en la misa. Pero en la verdadera presencia de la Eucaristía, el Señor resucitado está allí siempre. Siempre. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que el Señor nos comprende, que comprende nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras heridas y comprende también nuestras alegrías. Por esta razón, el Señor tanto nos atrae, el Señor resucitado que sigue estando con nosotros, con todas sus heridas. Son muchos los frutos que derivan de la adoración eucarística y de la comunión. Uno de estos frutos, que normalmente se cita poco, es el don de la paz. Pienso, por ejemplo, en lo que dijo Isaías en el capítulo 54. Si tienen la posibilidad de leer este capítulo, verán que una de las ideas mesiánicas de Isaías es que el Mesías iba a establecer una alianza de paz. Y para mí, la Santa Eucaristía es el cumplimiento de esta idea que nosotros encontramos en la Eucaristía.
En la Eucaristía nosotros encontramos la alianza de paz, la garantía de que Jesús está ahí. Está allí para darnos valentía, para darnos paz íntima y profunda. Hay otra razón por la que es una alegría para mí estar aquí con ustedes esta tarde. Hoy la Iglesia Católica sufre muchísimo a causa de muchos ataques al matrimonio, a la vida familiar también. Sufren ataques. Algunas razones son buenas, pero otras dependen del hecho de que los pecados, los escándalos de algunos de sus miembros han sido comunicados al mundo entero, son públicos. Y para nosotros es un dolor enorme y nos avergonzamos de todo ello. Pero otras agresiones dependen de nuestra enseñanza, una enseñanza que no acepta cambios. Y hoy quiero volver a afirmar la importancia del matrimonio cristiano y la inutilidad de alternativas al matrimonio. Otra razón que me alegra estar aquí es la siguiente. Preparando esta ponencia, he logrado una vez más sumergirme en la riqueza y en la hermosura de nuestra tradición católica con respecto a la Eucaristía. Lo que los santos nos han dicho con respecto a la Eucaristía, cómo la Eucaristía ha llenado sus vidas de amor. He reflexionado también sobre la comunión que vivimos con Dios a través del Señor resucitado, el Espíritu Santo, gracias al bautismo y gracias a la confirmación. Todo esto nos llena. El Espíritu Santo llena nuestros corazones y es una dimensión mística que conservamos. Y esto me ha llevado a reflexionar una vez más sobre la belleza del matrimonio cristiano, que es necesario para nosotros, anunciarle al mundo el don que es el matrimonio cristiano. Para mí esta es una oportunidad que tenemos que afirmar, y puesto que el matrimonio cristiano sufre agresiones feroces y hostiles, debemos reafirmar aún más la gran misión de Jesús en San Pablo, la visión de nuestros papas, de nuestros teólogos. Afirmar esto en un mundo que necesita de manera desesperada este mensaje del matrimonio cristiano. El don que le ofrecemos a un mundo hecho por relaciones, por el sufrimiento de niños que no resultan amados. Pues nuestro don es la belleza, nuestra enseñanza. Y la visión es maravillosa. Nuestro deseo, el deseo también de alcanzar los que desgraciadamente tienen matrimonios que no funcionan, alcanzarlos para decirles que la vida sigue siendo posible, que el amor sigue siendo posible. Jesús nos ha entregado esta enseñanza, una enseñanza que es una perla de gran valor, que debemos proteger, curar, como un tesoro increíblemente precioso. Yo formo parte de un grupo que viene de Perth, de Australia Occidental. Esos son los que están haciendo tanto ruido ahora. Son nuestros peregrinos. Y hay otros peregrinos que han llegado también de Australia y otros muchos que han llegado del mundo entero, acompañados por los que son de aquí, de Irlanda. Y cuando me han pedido intervenir, yo he dicho que sí, aunque esté jubilado en realidad. Soy un arzobispo jubilado. Yo me llamo Barry Hickey, un nombre típicamente irlandés. Mis antepasados viajaron a Australia en 1835. O sea que mis antepasados eran irlandeses. Y también mi sucesor, Timothy Costello, tiene un nombre irlandés. Y su familia también vino a Australia procedente de una ciudad de aquí de Irlanda, la ciudad de Costello. Cuando fue a visitar el nuevo arzobispo Timothy Costello, estaba tomando un café y he visto que tenía una taza especial que decía: yo procedo de Costello.
Bien, hablamos una vez más del matrimonio. El matrimonio, a través del matrimonio, Jesús nos habla. Jesús ha considerado con atención el matrimonio y ha visto que no era lo que el Padre quería desde el principio. Existe el divorcio, por ejemplo, y no era lo que el Padre quería. Si miramos al mundo humano, el mundo de entonces era el mundo mandado por los de Roma, por los romanos. Y Jesús se dio cuenta de que el matrimonio había cambiado. No era lo que quería su Padre. Por esto, cambió las cosas y San Pablo mismo explicó cuál era la actitud de Jesús con respecto al matrimonio. Hablando del matrimonio, San Pablo hablaba no solamente del matrimonio entre hombre y mujer, sino también del matrimonio entre Dios y la Iglesia, su esposa. Un amor que se refleja entre el uno y el otro, entre Jesús y la Iglesia. Y lo mismo vale para una pareja. El hombre que refleja su amor en la mujer y viceversa, y a su vez que extiende su amor a los hijos. El amor entre los esposos va mucho más allá del contrato que se firma, porque el amor es para toda la vida. Si pensamos, por ejemplo, en los papas que últimamente han hablado del matrimonio, varios han sido los papas que han hablado del matrimonio y de la familia, vemos que Juan Pablo II, en Familiares Consorcio, dijo que Dios es el que vive en una comunión personal, una comunión de amor. Dios es uno, pero es también trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso significa vivir en comunión perfecta. Y Juan Pablo II habló también del matrimonio, de la vida y de la familia, diciendo que la comunión de Dios uno y trino debe reflejarse en la familia, en los esposos, que deben vivir esta comunión perfecta. Gracias al sacramento del matrimonio, los esposos entran a formar parte del amor que vincula a la Trinidad. Amar y amar en comunión. Esta es la vocación de cada persona bautizada. Yo, ustedes, nosotros debemos amar, debemos estar en comunión con todos los demás, pero sobre todo esto en la pareja, en el matrimonio, donde debe haber comunión y amor. Dios santifica el amor íntimo que vincula al marido a la mujer en el matrimonio, porque se ofrecen totalmente el uno al otro. Esta es la imagen del amor que Dios tiene para nosotros, como nos enseña San Pablo. El Santo Padre ha hablado también de la relación entre la Eucaristía y la familia, afirmando que la Eucaristía no solamente nutre la vida familiar y el matrimonio, y profundiza su comunión con Cristo, alimentándola por lo tanto, pero incluye también el aspecto del sacrificio, una parte fundamental de este conjunto. El sacrificio es necesario para llegar a la eternidad. Y la Eucaristía celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo, celebra su pasión y su muerte. Cuando ofreció su cuerpo y derramó su sangre para nosotros, pues este amor para nosotros se ha convertido en un sacrificio y se convierte en algo verdadero para nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Jesús está ahí, en cada Eucaristía. En cualquier matrimonio es necesario el sacrificio para llevar adelante el matrimonio, para expresar el amor, para expresar el perdón, para ser testigos para sus hijos, para saberlos educar, para cuidar el uno del otro, levantarse quizás durante la noche porque los niños están enfermos, porque el marido o la mujer están cansados o tienen un problema. Son sacrificios que se hacen con amor. Esto forma parte de la visión maravillosa del matrimonio cristiano. El Sacramentum Caritatis se dice y se habla del sacramento del amor y se habla de la Eucaristía esencialmente. Y podemos decir que esto se aplica también al sacramento del matrimonio, el matrimonio que es un sacramento de amor. Este documento, podemos leer lo siguiente en este documento.
Si la Eucaristía es el signo evidente del amor y del pacto entre Dios y la Iglesia, entonces este amor nunca podrá acabar y Dios nunca dejará de amarnos. Jesús nunca dejará de amarnos. Y esto lo indica como un ideal para las parejas casadas. Desde el principio deben amarse, deben comprometerse el uno con el otro. Naturalmente, la fragilidad humana existe, pero este es el ideal en el que tenemos que inspirarnos. El magisterio de la Iglesia sobre la familia de Juan Pablo II es totalmente nuevo. Es una enseñanza completamente nueva, porque revela lo distinto que es el matrimonio cristiano con respecto a las relaciones humanas que establecemos con los demás. Es algo nuevo en su permanencia y en la calidad del sentimiento, del vínculo entre hombre y mujer. Es algo nuevo porque Cristo, en su amor y en su gracia, se encuentra en esta unión, está en la unión de la pareja, de las parejas casadas. El cuento de Moisés expresa el hecho de que, como dijo Jesús, los corazones se habían enfriado. Los matrimonios quiebran justamente a causa de este enfriamiento de nuestros corazones. Sin embargo, debemos exhortar a la gente a que se inspiren a un ideal más elevado, no obstante las fragilidades humanas. Tenemos que referirnos a la Eucaristía como fuente de gracia y de fuerza. La presencia del Señor, salvífico, salvador, en la familia, siempre debe estar subrayada. El magisterio de la Iglesia, naturalmente, pone muchas preguntas pastorales también cuando los matrimonios no funcionan. Este corazón que se ha endurecido, que se ha enfriado, ¿cómo tratarlo? Son muchos los problemas concretos que tenemos que encarar y el Santo Padre lo comprende perfectamente, pero dice que los pastores deben ser un elemento de verdad, no obstante las situaciones de dolor. Los pastores deben ayudar a vivir el matrimonio esperando la gracia de Dios hasta que se encuentre una solución. Orar, rezar para una respuesta que refleje la verdad, a sabiendas de que nuestro Señor Eucarístico siempre está con nosotros. Su corazón es blando, su corazón es bueno, su corazón es un corazón de amor, y Él reconoce la situación de la gente hoy. Veamos ahora algunos elementos que están amenazando el matrimonio en el día de hoy. Uno de estos elementos del que quiero hablar hoy es lo siguiente. Muchas personas tienen dificultad de aceptar el magisterio de la Iglesia por lo que se refiere a la contracepción, a la inseminación artificial en el marco del matrimonio. Debemos comprender lo que quiere decir la Iglesia sobre los anticonceptivos. Por ejemplo, tenemos que decir la verdad. Cuando las personas niegan el magisterio de la Iglesia, por lo que se refiere a los anticonceptivos, por ejemplo, esto provoca una falta de confianza de cara a la Iglesia, por lo que se refiere a la sexualidad humana. Limita nuestra confianza en Dios también. Y todo esto tiene consecuencias a nivel religioso. Y todo esto, la falta de confianza, puede molestar al matrimonio mismo, a la misma pareja y amenazarlo. Y crear también una mentalidad contraria en lugar de aceptar a los niños que Dios nos envía o tenerlo cuando decidimos nosotros, gracias a los métodos aceptados por la Iglesia. El riesgo es a veces crear una mentalidad contraria al niño, a la aceptación del niño. Esto ocurre, y lo que ocurre también es la tentación del aborto, cuando la anticoncepción no funciona. Son problemas que vemos hoy cada día, pero los anticonceptivos no son una solución
No son algo que haya podido salvar matrimonios o parejas. Al contrario, este sistema ha tenido problemas y consecuencias a nivel físico y espiritual de las personas, de las parejas mismas. Se trata, por lo tanto, de una cuestión muy grave y les invito a pensar profundamente en ello, para volver a la enseñanza de la Iglesia y comprender por qué la enseñanza de la Iglesia dice lo que dice. El mundo ha decidido ignorar la sabiduría de la enseñanza de la Iglesia. Y a veces se puede incluso ridiculizar la enseñanza de la religión por lo que se refiere a la abertura a la vida, a los hijos. Y hay una parte trágica también que no se puede olvidar. Si separamos el sexo de sus consecuencias posibles, o sea, la concepción de un hijo, pues si separamos esos dos aspectos en el matrimonio, al final separamos el sexo del matrimonio. Entonces, si es así, el sexo no debe tener lugar únicamente en el matrimonio, y esto ha llevado a la explotación de mujeres, a falsas esperanzas, esperando que la actividad sexual pueda conllevar al amor de alguna manera. Y esto ha conllevado una situación de abandono de millones de personas. El matrimonio mismo ha sido abandonado y los jóvenes del mundo entero eligen no casarse, no tener hijos, sino limitarse a vivir juntos. Y la visión del matrimonio y de la Iglesia, sin embargo, debe ser reafirmada, y las consecuencias de la anticoncepción deben conocerse perfectamente. Si consideramos esta situación, si consideramos esta libertad, ese desfase de la relación sexual con el matrimonio, vemos que algunos opinan que la Iglesia hubiera podido aceptar y decir, bueno, pues si la mayoría decide esto, cambiamos. Pero no, la Iglesia no puede decir esto, porque no es así. Nosotros queremos seguir enseñando la verdad de Jesucristo sobre el amor, sobre el matrimonio y sobre la familia, y lo hacemos públicamente, rezando para que el mundo pueda escuchar la palabra de Dios. Últimamente estaba participando en una conferencia en Italia y había 75 directores de seminarios de varios países del mundo y cada uno hablaba de la situación de su propio país. Y han dicho cosas que la verdad me han molestado bastante. He visto que la situación y la realidad es mucho peor con respecto a lo que pensaba. Les resumo la cuestión. Me han dicho, en el mundo occidental hay educadores que proponen nuevos programas de educación para los niños y que buscan un sostén por parte de los ministerios de la educación en el mundo entero y de Naciones Unidas. O sea, en algunos países este programa es un programa que existe ya y estos profesores lo que hacen es ocuparse de la educación sexual de los niños porque quieren romper con el pasado, porque opinan que los padres no educan bien a sus hijos por lo que se refiere a la educación sexual. Algunos de estos profesores les enseñan a los niños incluso antes de la pubertad, les dicen que deben empezar su vida sexual, empezar a experimentar la sexualidad, a hacer sexualmente activos cuanto antes posible, para que el sexo no dé miedo, para evitar tener problemas psicológicos, porque según ellos, si siguen castos, corren el riesgo de tener problemas psicológicos. Entonces se les enseña todo sobre el sexo, sobre los anticonceptivos, sobre la manera de tener una vida sexual satisfactoria. Y es así, es verdad. No es broma, es lo que enseñan ahora a los niños. A los niños se les dice que es mejor cambiar, tener muchas parejas antes de casarse, porque el matrimonio es una prisión. No es un matrimonio entre hombre y mujer, sino que es una prisión entre un hombre y un esclavo.
Y también se les enseña a limitar el número de los hijos, porque vivimos en un mundo con demasiada población. Se les enseña la diferencia de género entre el hijo, diciéndoles que son inventos sociales, construcciones sociales de la gente. Entonces, esto no tiene ninguna validez. Se les enseña también que la homosexualidad es un camino legítimo y a veces incluso un camino que se puede preferir al camino tradicional, porque así no nacen hijos. Pues bien, esto significa destruir la vida familiar. Significa ver, como vemos efectivamente, los dramas familiares que ocurren. Un juez de Inglaterra me dijo que cada día, en su aula de tribunal, en su juicio, ve un montón de tragedias humanas debidas a estos divorcios, a estas separaciones. Seguramente es así. Ahora vemos que la situación es muy difícil, pero el futuro incluso corre riesgo de ser peor. Las enseñanzas que se dan a estos niños son terribles. Es una nueva manera de ser paganos. Y este fruto lo vemos ya, y es un fruto que corre riesgo de llenar el mundo. Por eso digo que los líderes religiosos deben seguir trabajando con atención. Los padres deben seguir pasando el amor de Dios a través de sus hijos. Deben seguir haciéndolo, porque el trabajo de Satanás es tan difícil y peligroso que quizás tendrán que encararse situaciones difíciles, incluso legales en algunos países. En la enseñanza de la religión cristiana en algunos países es algo prohibido. Hace algunos años podríamos pensar que nuestra concepción de matrimonio era algo que se podía aceptar de alguna manera, pero no es así. La situación ha cambiado radicalmente y el matrimonio se promueve siempre más como una de las tantas opciones que existen en las relaciones sexuales humanas. En los últimos años hemos visto que ha habido un aumento increíble del número de parejas que viven juntas antes del matrimonio, o incluso que viven juntas sin casarse. Tenemos que preocuparnos de los niños que nacen de esta unión y que luego crecen niños que viven en familias monoparentales sin uno de los padres, o niños que son educados por el Estado, porque las familias no logran educar a los hijos. Y cuando las familias se destruyen, normalmente son los padres los que se alejan de los hijos y no las madres. Normalmente nunca hay que juzgar a estas personas, sino que tenemos que comprenderlas y ayudarlas siguiendo lo que quería Jesús de nosotros. Los niños muy a menudo se encuentran también víctimas de la hostilidad que existe entre sus padres. Una hostilidad, unas luchas que siguen incluso después de una separación. Volver a casarse, volver a tener una pareja no significa tener éxito, ni para las parejas ni para los hijos. Se sabe que los segundos matrimonios muchas veces acaban con un nuevo divorcio y las víctimas del comportamiento de los adultos son siempre los niños. El Estado a veces se ocupa de estos niños. Sabemos que se crean situaciones terribles, a veces con muchos niños que se entregan al Estado. Es el Estado el que se ocupa de ellos, de manera siempre más importante. ¿Por qué? Porque las familias no logran ocuparse de ellos. Y los niños que crecen así o que crecen en familias destruidas son enormes, lo sabemos. Pero las alternativas que el Estado propone no son tan buenas. Los niños manifiestan su malestar con trastornos mentales, con actitudes antisociales y a menudo, desgraciadamente, llegan incluso al suicidio. Esta situación es una situación que vemos empeorar cada día en nuestro entorno. Siento mucho decir esto, pero esto forma parte del debate político cotidiano. La familia.
debe encarar estos problemas porque se ha derrumbado la enseñanza del matrimonio. Tenemos nosotros que reforzar este matrimonio, que reequilibrar la vida de la pareja, y esa responsabilidad es una responsabilidad que deben compartir los gobiernos, y son las iglesias también las que deben llevar adelante esa tarea, y las comunidades. Desgraciadamente, muchos acogen con pavor esta situación trágica y ven que esta es una situación que depende de la libertad. Para algunos, libertad significa elegir todo, incluso esto. Pero sabemos que no hay ninguna alternativa verdadera al matrimonio. La Iglesia debe seguir guiándonos y afirmando la importancia del matrimonio para la sociedad, para la pareja y para los hijos. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, que nos ha sido transmitido a través de las Escrituras y a través de la Iglesia, debe hoy, más que nada, ser reafirmado. Y quiero insistir en este punto. Nosotros, que sufrimos ataques por todas partes, debemos hablar en voz alta de este tema. No debemos aceptar la disolución del matrimonio como una circunstancia con la que tenemos que vivir. No, porque nosotros tenemos la buena noticia del Señor. En estos días en los que hablamos de la evangelización, debemos recordar que una parte de esta evangelización significa proclamar y anunciar lo que Jesús y la Iglesia tienen que decir sobre el matrimonio, ofreciendo la visión de Jesús sobre el matrimonio basado en el amor, en el respeto, en la abertura a la vida y en el sacrificio, porque todo esto forma parte del matrimonio. Estas tragedias matrimoniales siguen existiendo a todos los niveles, siempre siguiendo la propuesta del matrimonio cristiano. Este nuevo paganismo procede de Satanás. Esa enseñanza a los niños sobre sexualidad humana es terrible, pero tenemos que luchar contra ello, porque Jesús siempre gana. La Iglesia tiene todo lo que necesita para promover su formación sobre el matrimonio y el amor. Que Dios os bendiga.